en la penumbra de la historia, donde los límites de la cordura se desdibujan, acechan relatos que desafían nuestra comprensión. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. El 17 de abril de 1997, la tranquilidad de Stamford, Connecticut, se hizo añicos. Teresa Tamburro, una mujer de 38 años, fue hallada sin vida en su propia casa. La escena era dantesca. ¿Qué clase de mente retorcida podría perpetrar tal acto? La investigación policial se centró inicialmente en el círculo cercano de Teresa. Su marido, Richard Tamburro, se convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, las pruebas eran circunstanciales y no lograban construir un caso sólido. La coartada de Richard parecía inquebrantable, pero la verdad, como una sombra persistente, siempre encuentra la forma de emerger. A medida que los detectives profundizaban, descubrieron un entramado de secretos y mentiras que envolvían a la víctima. Teresa, aparentemente una esposa y madre ejemplar, mantenía una doble vida. Un romance extramatrimonial con un compañero de trabajo salió a la luz, complicando aún más el panorama. ¿Era este el móvil que buscaban? ¿Un crimen pasional desencadenado por la traición? Las sospechas recayeron entonces sobre el amante, pero al igual que Richard, contaba con una coartada. El caso se estancó, sumiendo a la comunidad en un estado de incertidumbre y temor. Los años pasaron, y el asesinato de Teresa Tamburro se convirtió en un expediente frío, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede ocultarse tras las puertas cerradas. Hasta que, 2 décadas después, un giro inesperado devolvió el caso a la primera plana. En 2017, gracias a los avances en la tecnología forense, se reanalizaron las pruebas encontradas en la escena del crimen. Un perfil de ADN parcial, que en su momento no había arrojado resultados, ahora apuntaba a un nuevo sospechoso. Scott Reardon, un hombre con un historial de delitos menores y una conexión indirecta con la familia Tamburro. ¿Podría ser él el eslabón perdido? Reardon fue interrogado y tras horas de presión confesó el crimen. Su relato era escalofriante. Movido por la codicia, había irrumpido en la casa de Teresa con la intención de robar. Pero cuando ella lo descubrió, la situación se tornó violenta y terminó asesinándola. 20 años de silencio, rotos por la implacable búsqueda de la verdad. Scott Reardon fue condenado a 45 años de prisión, poniendo fin a la agonía de la familia Tamburro. Pero la sombra de aquel fatídico día de abril permanece. Un recordatorio de que incluso los secretos más oscuros, tarde o temprano, saldrán a la luz. Y a veces, la espera es la peor de las condenas. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular nota de horror, un eco de la oscuridad humana que persiste a través de los años. Hoy nos adentraremos en una de esas historias, un caso que desafía la comprensión y nos confronta con la fragilidad de la inocencia. ¿Qué secretos yacen ocultos tras las paredes de un hogar aparentemente normal? Retrocedamos hasta el verano de 1988. En la tranquila ciudad de Newport News, Virginia, Dennis y Norma Jean Millenburg vivían una vida que, desde fuera, parecía idílica. Él, un ingeniero de la NASA. Ella, una ama de casa dedicada. Juntos, criaban a sus 2 hijos, Kristen, de 8 años, y David, de 5. Pero bajo la superficie de esta normalidad suburbana, una corriente subterránea de terror comenzaba a fluir. El 16 de junio de 1988, Norma Jean llamó al número de emergencia. Su voz, ahogada por el pánico, relataba una escena inimaginable. Kristen había desaparecido. La niña había sido vista por última vez jugando en el patio trasero alrededor de las 6 de la tarde. Ahora, con el sol hundiéndose en el horizonte, se había esfumado sin dejar rastro. ¿Cómo se desvanece una niña a plena luz del día?
La policía se movilizó rápidamente. Se organizaron batidas exhaustivas, peinando cada rincón del vecindario, cada parque, cada callejón. Helicópteros sobrevolaban la zona, proyectando sombras inquietantes sobre las casas. Pero Kristen parecía haberse evaporado. Los días se convirtieron en semanas y la esperanza comenzó a desvanecerse. La comunidad, antes unida por la tranquilidad, ahora estaba consumida por el miedo y la sospecha. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Y por qué? En medio de la creciente desesperación, un giro inesperado. El 28 de junio, 12 días después de la desaparición de Kristen, un equipo de búsqueda encontró un pequeño zapato cerca de un estanque, a unos 800 metros de la casa de los Muhlenberg. Era un zapato que Norma Jean identificó como perteneciente a su hija. Una pista crucial o una cruel farsa. La búsqueda se intensificó alrededor del estanque, y entonces el horror se confirmó. En las profundidades turbias, los buzos descubrieron el cuerpo sin vida de Kristen. La autopsia reveló que la niña había sido estrangulada. La pesadilla había alcanzado su punto álgido, pero la verdad, aún más oscura, estaba a punto de revelarse. La investigación se centró inevitablemente en la familia. Denise y Norma Jean fueron interrogados repetidamente. Al principio, ambos negaron cualquier implicación, pero a medida que la presión aumentaba, las grietas comenzaron a aparecer en su fachada de dolor. ¿Qué secretos ocultaban tras sus ojos enrojecidos? Finalmente, Norma Jean se derrumbó. Confesó haber asesinado a su hija. Su motivo, según declaró, era un miedo irracional a que Kristen fuera secuestrada y abusada. Una lógica retorcida, nacida de la paranoia y la desesperación. ¿Puede el miedo justificar lo imperdonable? Norma Jean Muhlenberg fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a 20 años de prisión. Denise, aunque nunca fue acusado directamente, quedó marcado por la tragedia. Un hombre consumido por la pérdida y la sospecha. La casa de los Muhlenberg, una vez un símbolo de la vida familiar, se convirtió en un monumento al horror, un recordatorio constante de la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más inesperados. Una oscuridad que, incluso décadas después, sigue helando la sangre. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista, se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de una maldad que acecha en la sombra y de una familia marcada por la tragedia. ¿Estás preparado para adentrarte en la oscuridad? Nos situamos en la apacible aldea de Eyam, en Derbyshire, un lugar que, en el año de 1665, se vio asolado por un horror inimaginable. La peste bubónica, la muerte negra, llegó a sus puertas, importada en un fardo de tela desde Londres. ¿Cómo reaccionarías ante una sentencia de muerte inminente? El primer aldeano en sucumbir fue George Vickers, un sastre que manipuló la tela infectada. Su muerte fue solo el preludio de una pesadilla que se extendería como un reguero de pólvora. La enfermedad se propagó rápidamente, sembrando el pánico y la desesperación entre los habitantes de Eyam. ¿Qué harías si tu vecino, tu amigo, tu propia familia se convirtieran en portadores de la muerte? Ante la inminente aniquilación, el rector William Mompesson y el anterior rector Thomas Stanley tomaron una decisión audaz y desesperada. Convencieron a los aldeanos de Eyam para que se autoaislaran, para que se quedaran dentro de los límites del pueblo, impidiendo así que la peste se extendiera a otras comunidades. Un sacrificio inimaginable por el bien común. ¿Serías capaz de renunciar a tu propia libertad, a tu propia vida por salvar a extraños? Durante 14 largos meses, Eyam se convirtió en una isla de sufrimiento. Las familias enterraban a sus muertos en los campos, marcando las tumbas con simples piedras. El comercio con el exterior se realizaba en puntos designados, donde se dejaba dinero en vinagre para desinfectarlo.
La vida se había detenido, consumida por el miedo y la muerte. Puedes imaginar el silencio, interrumpido solo por el sonido de las campanas doblando por los difuntos. Se estima que 260 personas, de una población de alrededor de 800, perecieron en Eyam. Un tercio de la aldea sacrificada para contener la plaga. Pero su sacrificio no fue en vano. El autoaislamiento de Eyam impidió que la peste se propagara al norte, salvando innumerables vidas. ¿Fue un acto de heroísmo o una condena autoimpuesta? Después de la peste, Eyam tardó años en recuperarse. Las cicatrices de la tragedia permanecieron grabadas en la memoria colectiva. La aldea se convirtió en un símbolo de resistencia, de sacrificio y de la capacidad humana para enfrentarse a la adversidad, pero también un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la oscuridad que acecha en cada esquina. ¿Qué fantasmas persiguen a los supervivientes de una tragedia así? Hoy en día, Eyam es un lugar tranquilo, un destino turístico que atrae a visitantes de todo el mundo. Pero bajo la superficie, la historia de la peste sigue viva. Las casas de piedra, los campos verdes y el cementerio silencioso son testigos mudos de un horror que nunca debe ser olvidado. ¿Puedes sentir la presencia de aquellos que murieron, susurrando sus historias en el viento? La historia de Eyam es una historia de muerte, sí, pero también de valentía, de esperanza y de la capacidad del espíritu humano para superar incluso las pruebas más terribles. Pero, ¿a qué precio? ¿Y qué secretos aún permanecen ocultos bajo la tierra de Eyam, esperando ser desenterrados? Porque a veces, el silencio esconde los gritos más aterradores. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una particular frialdad, una resonancia que persiste mucho después de que los detalles se desvanecen. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. El 19 de febrero de 2013, la aparente tranquilidad de Vancouver, Columbia Británica, se hizo añicos. El cuerpo sin vida de Elisa Lam, una joven de 21 años, fue descubierto en el tanque de agua del Hotel Cecil. Un hallazgo macabro que desató una tormenta de preguntas y teorías, muchas de ellas más inquietantes que la verdad misma. Pero, ¿quién era Elisa Lam? ¿Y cómo terminó en ese depósito, en la azotea de un hotel con un pasado tan oscuro como sus propias entrañas? Elisa era una estudiante de la Universidad de Columbia Británica, una viajera que documentaba sus experiencias en un blog. Su espíritu aventurero la llevó a California, donde planeaba explorar la costa oeste. El Hotel Cecil, ubicado en el centro de Los Ángeles, fue su elección para hospedarse. Un edificio con una historia turbulenta, marcado por suicidios, asesinatos y presencias fantasmales. ¿Podría el pasado del Cecil haber influido en el destino de Elisa? Durante su estancia, Elisa fue vista por última vez con vida el 31 de enero de 2013. A partir de ese momento, se esfumó. La policía inició una búsqueda exhaustiva, pero sin resultados. Fue la insistencia de los huéspedes, que se quejaban de la baja presión del agua y su sabor extraño, lo que condujo al descubrimiento del cuerpo en uno de los tanques de agua que abastecían el hotel. La autopsia no arrojó resultados concluyentes sobre la causa de la muerte. No había signos de trauma físico ni evidencia de drogas en su sistema, aunque sí se encontraron rastros de medicamentos para tratar su trastorno bipolar. La conclusión oficial: ahogamiento accidental. Pero, ¿accidental? Un video de vigilancia del ascensor del hotel, publicado por la policía, alimentó aún más las especulaciones. En las imágenes, Elisa aparece actuando de manera errática, presionando repetidamente los botones del ascensor, mirando a su alrededor con nerviosismo y gesticulando de forma extraña. Un comportamiento que muchos interpretaron como una señal de angustia, de miedo o incluso de posesión. Las teorías conspirativas florecieron.
Algunos sugirieron un brote psicótico, otros una sobredosis accidental, e incluso hubo quienes hablaron de fuerzas sobrenaturales. El pasado del Hotel Cecil, con sus historias de fantasmas y crímenes sin resolver, añadió combustible al fuego. El caso de Elisa Lam nunca se cerró por completo. Las preguntas sin respuesta persisten, como un eco fantasmal en los pasillos del Hotel Cecil. Un recordatorio sombrío de que, a veces, la verdad puede ser tan aterradora como la ficción más macabra, y que, en ocasiones, el misterio es el único legado que queda. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular. Relatos donde la depravación humana se manifiesta en su forma más pura. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. El 18 de enero de 1987, en la apacible localidad de Libertyville, Illinois, Estados Unidos, la vida de una joven llamada Melissa Ackerman se truncó de manera brutal. Tenía tan solo 7 años. ¿Qué clase de monstruo acecha en la sombra, capaz de arrebatar la inocencia de un niño? Melissa desapareció mientras caminaba de regreso a casa desde la escuela. Un trayecto que debería haber sido rutinario se convirtió en una pesadilla inimaginable. La búsqueda frenética que siguió movilizó a toda la comunidad, pero el tiempo, implacable, jugaba en su contra. 4 días después, el 22 de enero, el cuerpo sin vida de Melissa fue descubierto en un arroyo cercano. La autopsia reveló una verdad escalofriante. La niña había sido víctima de abuso sexual y estrangulamiento. La noticia sacudió los cimientos de Libertyville. El miedo se apoderó de sus habitantes, y la pregunta persistía en el aire. ¿Quién era el responsable de este acto atroz? La investigación policial se centró inicialmente en personas cercanas a la víctima, vecinos y conocidos. Se realizaron interrogatorios exhaustivos, se recogieron pruebas forenses, pero el caso parecía estancarse. Los meses se convirtieron en años, y la sombra de la impunidad se extendía sobre la comunidad. ¿Podría un crimen tan horrendo quedar sin resolver para siempre? Casi una década después, en 1996, un avance tecnológico revolucionaría la investigación: el análisis de ADN. Una muestra obtenida en la escena del crimen fue comparada con la base de datos criminal, y la coincidencia fue innegable. El nombre que surgió de entre las sombras era el de Brian Dugan. Dugan, un hombre con un historial de delitos sexuales, ya se encontraba en prisión por la violación y el asesinato de otra niña. La evidencia era irrefutable. Él era el monstruo que había arrebatado la vida a Melissa Ackerman. En el año 2009, más de 20 años después del crimen, Brian Dugan fue finalmente juzgado y declarado culpable del asesinato de Melissa. Fue condenado a la pena de muerte, una sentencia que, posteriormente, fue conmutada por cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Aunque la justicia finalmente llegó, la herida infligida a la familia Ackerman y a la comunidad de Libertyville nunca cicatrizará por completo. La historia de Melissa es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la inocencia y de la oscuridad que puede acechar en los lugares más insospechados. Y mientras Brian Dugan languidece tras las rejas, uno no puede evitar preguntarse cuántos otros monstruos permanecen ocultos, esperando el momento oportuno para desatar su maldad. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que perturba la tranquilidad bucólica. Una historia de secretos enterrados, de una oscuridad que acecha bajo la superficie de la normalidad. ¿Qué horrores pueden esconderse tras la fachada de un pueblo apacible? Nos trasladamos a Epping, Essex, a finales del siglo XIX, un lugar donde las tradiciones ancestrales aún dictaban el ritmo de la vida y donde las sombras del bosque cercano parecían susurrar promesas olvidadas. Era el 24 de abril de 1876, cuando la joven Jane Matthews desapareció sin dejar rastro.
10 años. Una década completa de silencio. ¿Qué clase de desesperación consume a una familia durante ese tiempo? La búsqueda inicial fue exhaustiva, pero infructuosa. Las autoridades locales, con recursos limitados y una comprensión rudimentaria de la investigación criminal, pronto se vieron superadas. El caso se enfrió, convirtiéndose en una leyenda local, un cuento sombrío que se contaba en voz baja junto al fuego. Pero el destino, a veces, tiene una forma peculiar de desenterrar el pasado. 10 años después de la desaparición de Jane, en 1886, un grupo de trabajadores que excavaban para los cimientos de una nueva casa se toparon con algo macabro. Bajo la tierra húmeda y oscura, descubrieron un esqueleto. Los huesos, frágiles y dispersos, contaban una historia silenciosa de violencia y pérdida. ¿Podrían ser los restos de Jane Matthews, la niña perdida hacía una década? La confirmación llegó pronto. Un pequeño relicario de plata, grabado con las iniciales JM, fue encontrado entre los restos. La identificación fue irrefutable. Jane Matthews había sido encontrada, pero su historia estaba lejos de terminar. ¿Qué secretos guardaba su tumba improvisada? La investigación se reabrió con renovado vigor. La policía, ahora con técnicas forenses más avanzadas, examinó la escena del crimen con meticulosidad. Descubrieron evidencia de un brutal ataque. Jane había sido golpeada y estrangulada. Un acto de violencia tan despiadado que dejó a la comunidad conmocionada. ¿Quién podría haber cometido un crimen tan atroz? Las sospechas recayeron sobre varios individuos. Un antiguo pretendiente rechazado, un vecino con un historial de comportamiento errático, incluso miembros de la propia familia. Pero la evidencia era escasa y las pistas confusas. El caso amenazaba con volver a caer en el olvido. ¿Podría la verdad permanecer para siempre enterrada con Jane? Fue un pequeño detalle, un fragmento de tela encontrado cerca del cuerpo, lo que finalmente rompió el caso. La tela, de un tejido inusual y costoso, fue rastreada hasta un sastre local. El sastre recordó haber confeccionado un traje con esa tela para un hombre llamado Thomas Helms, un granjero solitario que vivía en las afueras del pueblo. ¿Qué conexión tenía un granjero con la desaparición de una niña? Thomas Helms fue interrogado. Al principio, negó cualquier participación, pero a medida que la presión aumentaba, su historia comenzó a desmoronarse. Finalmente confesó. Helms admitió haber secuestrado, agredido y asesinado a Jane Matthews. Su motivo, una obsesión enfermiza que había crecido en secreto durante años. ¿Qué clase de monstruo se esconde tras la máscara de la normalidad? Thomas Helms fue juzgado y condenado a la horca. Su ejecución puso fin a la búsqueda de justicia para Jane Matthews, pero no pudo borrar la mancha de horror que había dejado en Epping. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. La sombra de Jane y la maldad de su asesino permanecerían para siempre grabadas en la memoria colectiva. ¿Cuántos secretos más yacen ocultos bajo la superficie de nuestros pueblos y ciudades, esperando ser desenterrados? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de una maldad insondable que floreció en la aparente tranquilidad de un pueblo llamado Epping. Qué oscuros presagios se ocultaban tras las sonrisas amables y las fachadas impecables. Retrocedamos hasta el verano de 1975. El sol caía a plomo sobre Essex, pero una sombra aún más densa se cernía sobre la familia Jenkins. El 17 de agosto, la pequeña Allison, de tan solo 6 años, desapareció sin dejar rastro. Un instante estaba jugando en el jardín. Al siguiente, se había esfumado. ¿Cómo se desvanece una niña en pleno día? La búsqueda fue frenética. Cientos de voluntarios rastrearon cada rincón del bosque de Epping, cada sendero, cada arroyo.
La policía interrogó a vecinos, amigos, familiares, pero cada pista se desvanecía como humo entre los árboles. Pasaron los días, luego las semanas, y la esperanza comenzó a extinguirse. ¿Qué horrores aguardaban en la oscuridad, lejos de la mirada de los hombres? Un mes después, el 15 de septiembre, un jardinero que trabajaba en una finca cercana hizo un descubrimiento macabro. Entre la maleza, oculto bajo un montón de hojas secas, encontró el cuerpo de Allison. La niña había sido brutalmente asesinada. La noticia sacudió a Epping hasta sus cimientos. La inocencia había sido profanada, la seguridad destrozada. ¿Quién era capaz de semejante atrocidad? La investigación se intensificó. La policía se centró en los sospechosos habituales, delincuentes sexuales conocidos, individuos con antecedentes de violencia, pero ninguno encajaba. El caso se estancó, convirtiéndose en una herida abierta en el corazón de la comunidad. Los años pasaron, las pistas se enfriaron y el asesino de Allison Jenkins permaneció en libertad. ¿Puede la maldad permanecer oculta para siempre? 25 años más tarde, en el año 2000, un nuevo equipo de detectives reabrió el caso. Utilizando técnicas forenses avanzadas, examinaron las pruebas originales con nuevos ojos. Y entonces encontraron algo. Una fibra microscópica adherida a la ropa de Allison. Una fibra que no pertenecía a nada que se hubiera encontrado antes en la zona. Una hebra de esperanza en un mar de desesperación. La fibra fue enviada a un laboratorio especializado. Tras semanas de análisis, los científicos lograron identificarla. Era una fibra sintética, utilizada en la fabricación de alfombras de una marca específica. Una marca que solo se vendía en una tienda de Epping. La policía rastreó las ventas de esa alfombra y encontraron un nombre, Peter Tobin, el nombre de un monstruo emergiendo de las sombras. Tobin era un hombre con un pasado oscuro. Había sido condenado por robo y agresión, pero nunca por asesinato. Cuando la policía lo interrogó, negó cualquier implicación en la muerte de Allison. Pero las pruebas eran contundentes. La fibra de la alfombra, su historial delictivo, su presencia en Epping en 1975. Todo apuntaba a él. ¿Podría la verdad finalmente salir a la luz? En el año 2001, Peter Tobin fue declarado culpable del asesinato de Allison Jenkins. Fue sentenciado a cadena perpetua. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Pero la historia no termina ahí. Años más tarde, mientras Tobin cumplía su condena, confesó haber cometido otros 2 asesinatos. 2 jóvenes que habían desaparecido en circunstancias similares. ¿Cuántos secretos más se llevó a la tumba? El caso de Allison Jenkins es un recordatorio sombrío de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, que la inocencia puede ser arrebatada en un instante y que, a veces, la verdad puede permanecer oculta durante décadas, esperando pacientemente a ser descubierta. Pero, ¿qué precio pagamos por desenterrar los horrores del pasado? ¿Y qué monstruos siguen acechando en la oscuridad, esperando su momento para emerger? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que desafía la lógica y perturba la tranquilidad. Una historia de secretos enterrados, de una oscuridad que se filtra a través de las grietas del tiempo. ¿Estás preparado para escucharla? Nos trasladamos a la apacible aldea de Epping, en el condado de Essex, un lugar donde la vida transcurría a un ritmo pausado, marcado por el tañido de las campanas de la iglesia y el murmullo constante del viento entre los árboles centenarios. Era el 23 de agosto de 1941. En plena Segunda Guerra Mundial, la sombra del conflicto se cernía sobre cada hogar. Pero en Epping, la amenaza parecía distante, casi irreal. Pero la realidad, a veces, se disfraza de normalidad. Ese día, un grupo de niños jugaba cerca del bosque de Epping, un laberinto de árboles retorcidos y senderos sombríos
que se extendía por más de 2.400 hectáreas. En su inocente exploración, tropezaron con algo que les heló la sangre: el cuerpo mutilado de una mujer. La víctima fue identificada como Faye Hammond, de 23 años, una joven que trabajaba como camarera en un pub local. Su cuerpo presentaba signos de una brutal agresión. Había sido estrangulada y su rostro desfigurado con saña. La escena del crimen era un espectáculo dantesco, una profanación de la belleza y la inocencia. ¿Qué clase de monstruo sería capaz de semejante atrocidad? La investigación policial se centró inicialmente en los conocidos de Faye. Su novio, un soldado que se encontraba de permiso, fue interrogado exhaustivamente, pero pronto fue descartado como sospechoso. No había pruebas que lo vincularan con el crimen, y su coartada era sólida. Las semanas se convirtieron en meses, y el caso de Faye Hammond se enfrió. Las pistas se agotaron y la policía se enfrentó a un muro de silencio. El asesino parecía haberse esfumado, dejando tras de sí un reguero de dolor y un enigma sin resolver. Pero la verdad, como la maleza, siempre encuentra una forma de abrirse paso. En 1942, casi un año después del asesinato de Faye, un nuevo crimen sacudió la región. Otra joven, Margaret Lowe, fue encontrada muerta en circunstancias similares. Su cuerpo, también mutilado, fue descubierto en un campo cercano a Epping. La similitud entre ambos casos era innegable. La policía se enfrentaba a un asesino en serie. La histeria se apoderó de la comunidad. El miedo se extendió como un virus, contaminando la atmósfera de tranquilidad que antes reinaba en Epping. Las puertas se cerraban con llave. Las calles se vaciaban al caer la noche, y la sombra de la sospecha se proyectaba sobre cada rostro. ¿Quién sería la próxima víctima? La investigación se intensificó. Se rastrearon archivos policiales, se interrogaron a cientos de personas y se analizaron minuciosamente las escenas del crimen. Finalmente, una pista surgió de entre la oscuridad. Un testigo recordaba haber visto a un hombre merodeando cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Margaret Lowe. El hombre, según su descripción, era alto, delgado y vestía un abrigo oscuro. La policía elaboró un retrato robot y lo distribuyó por toda la región. La respuesta no tardó en llegar. Varios testigos identificaron al hombre como Thomas Henry Farran, un trabajador local con un historial de comportamiento extraño y una reputación de ser un solitario. Farran fue arrestado y sometido a un interrogatorio exhaustivo. Al principio, negó cualquier implicación en los crímenes, pero ante la evidencia acumulada, su fachada se derrumbó. Confesó haber asesinado a Faye Hammond y a Margaret Lowe. Sus motivos, según declaró, eran impulsos incontrolables que lo llevaban a cometer actos de violencia. Thomas Henry Farran fue juzgado y declarado culpable de ambos asesinatos. Fue condenado a muerte y ahorcado en la prisión de Wandsworth en 1943. El caso de los asesinatos de Epping se cerró, pero la sombra de la tragedia persiste. La historia de Faye Hammond y Margaret Lowe es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y de la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más apacibles. Un eco silencioso que resuena en el bosque de Epping, un lugar donde la belleza y el horror se entrelazan en un abrazo mortal. ¿Puedes sentirlo? En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular. Casos donde la depravación humana alcanza cotas insospechadas. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. En el corazón de la campiña inglesa, un pequeño pueblo llamado Epping se preparaba para recibir el verano de 1975. Nadie sospechaba que, bajo la aparente tranquilidad, se incubaba una pesadilla que marcaría a la comunidad para siempre. ¿Qué clase de oscuridad se ocultaba tras las sonrisas amables y los jardines florecientes? Todo comenzó con la desaparición de una joven llamada Muriel McKay.
esposa de un ejecutivo de prensa, Muriel fue secuestrada de su hogar en Londres. Un acto audaz y sin precedentes. La noticia se extendió como la pólvora, sembrando el pánico entre la élite londinense. Pero, ¿quién querría hacerle daño a una ama de casa aparentemente normal? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, era mucho más retorcida de lo que nadie podría haber imaginado. Los secuestradores, dos hermanos llamados Arthur y Nizamuddin Hossain, exigieron un rescate millonario, creyendo erróneamente que Muriel era la esposa del magnate de los medios Rupert Murdoch, un error fatal que sellaría el destino de la víctima. Las negociaciones se prolongaron durante semanas, un juego macabro del gato y el ratón que mantuvo a la policía en vilo. Mientras tanto, Muriel permanecía cautiva en una granja aislada en Stocking-Pelham, Hertfordshire. ¿Qué horrores presenció durante su encierro? A pesar de los esfuerzos de la policía, el rescate nunca se pagó. Arthur Hossain fue arrestado poco después, pero Nizamuddin logró escapar a Trinidad. La esperanza de encontrar a Muriel con vida se desvanecía con cada día que pasaba. ¿Dónde estaba Muriel? ¿Seguía respirando? Finalmente, Nizamuddin fue extraditado al Reino Unido, y ambos hermanos fueron juzgados y condenados por secuestro y asesinato. Sin embargo, el cuerpo de Muriel Mackay nunca fue encontrado, un vacío que atormenta a su familia hasta el día de hoy. A pesar de las condenas, la verdad sobre lo que le sucedió a Muriel Mackay sigue siendo un misterio. Los hermanos Hossain mantuvieron su inocencia hasta el final, negándose a revelar la ubicación de su cuerpo. ¿Qué secretos se llevaron a la tumba? El caso de Muriel Mackay es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la capacidad del ser humano para la crueldad. Una historia que nos obliga a confrontar la oscuridad que acecha en los rincones más insospechados de la sociedad. Y mientras su cuerpo permanezca desaparecido, su historia seguirá resonando como un eco fantasmal en la campiña inglesa. Un eco de horror y desesperación que nos recuerda que, a veces, el mal puede triunfar, dejando tras de sí un legado de dolor y misterio sin resolver. En la penumbra de la historia, donde los límites de la cordura se desdibujan, acechan relatos que desafían nuestra comprensión. Hoy, nos adentraremos en uno de esos abismos. El 19 de febrero de 1984, Gloria Ramírez ingresó en el Hospital General Riverside, en California. Su estado era crítico. Sufría de náuseas, dificultades respiratorias y un ritmo cardíaco alarmantemente elevado. Lo que sucedió después desafiaría toda explicación lógica. ¿Qué misterio se ocultaba tras su deteriorado estado? El personal médico, desesperado por estabilizarla, comenzó a administrarle un cóctel de medicamentos. Pero, inexplicablemente, la situación empeoró. Algunos presentes comenzaron a experimentar síntomas similares a los de Gloria: náuseas, mareos, incluso desmayos. La histeria se apoderó del lugar. Una enfermera se desplomó. Luego, una residente. El pánico se extendió como un virus invisible. Se declaró una emergencia y el hospital fue parcialmente evacuado. Gloria Ramírez fue declarada muerta esa misma noche. Pero su muerte, lejos de cerrar el caso, lo convirtió en una pesadilla aún mayor. ¿Qué había matado a Gloria Ramírez? ¿Y por qué enfermó a los que intentaron salvarla? La autopsia se convirtió en un laberinto de interrogantes. Los forenses notaron un extraño brillo aceitoso en su cuerpo y un peculiar olor afrutado y similar al ajo. La sangre extraída desprendía vapores inusuales. La atmósfera se cargó de una tensión palpable. Las teorías conspirativas no tardaron en florecer. Se habló de armas químicas, de experimentos secretos del gobierno, incluso de posesión demoníaca. La ciencia, sin embargo, buscaba respuestas más concretas. Tras semanas de análisis y controversias, se llegó a una conclusión oficial. Gloria Ramírez sufría de una sobredosis de dimetilsulfóxido,
un disolvente utilizado en algunos productos para el dolor. Se teorizó que este compuesto se había acumulado en su organismo y al combinarse con el oxígeno administrado en el hospital, se había transformado en dimetilsulfato, un gas venenoso. Pero esta explicación, aunque oficial, nunca convenció a todos. Persistieron las dudas, las preguntas sin respuesta, la sensación de que algo siniestro, algo inexplicable, se ocultaba tras la muerte de Gloria Ramírez. Y es que, a veces, la verdad es más extraña y perturbadora que la ficción. Una verdad que, quizás, nunca lleguemos a desentrañar por completo. En el corazón de la apacible campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta el horizonte y el murmullo del viento cuenta historias ancestrales, se esconde una oscuridad que desafía la serenidad del paisaje. ¿Qué secretos pueden albergar esos pueblos aparentemente tranquilos? ¿Qué horrores pueden esconderse tras las fachadas de las casas de piedra? Retrocedamos hasta 1945 en la pequeña aldea de Lower Quinton, en Warwickshire, un lugar donde la vida transcurría a un ritmo pausado, marcado por las estaciones y las tradiciones. Pero en una fatídica noche de febrero, la calma se hizo añicos. Un hombre, Charles Walton, un campesino de 74 años, se dirigió como cada día a trabajar en los campos de Meon Hill. Lo que nadie imaginaba era que ese día se convertiría en el último de su vida. ¿Qué presagios oscuros se cernían sobre él mientras caminaba hacia su destino? Al caer la noche, Charles no regresó a casa. La preocupación se apoderó de su familia y un grupo de búsqueda se organizó para rastrear los campos. Lo que encontraron helaría la sangre del más valiente. El cuerpo de Charles yacía en la tierra, brutalmente asesinado. Su garganta había sido cortada con una hoz y su pecho horriblemente mutilado con una horquilla. La escena era tan espantosa que los investigadores más experimentados sintieron un escalofrío en la médula. ¿Qué clase de mente retorcida podría cometer tal atrocidad? La investigación policial se topó con un muro de silencio y superstición. Los lugareños murmuraban sobre brujería, sacrificios paganos y antiguas leyendas que hablaban de rituales oscuros en Meon Hill. ¿Eran solo cuentos de viejas o había algo más siniestro en juego? Un nombre surgió entre los rumores, el de un granjero local con fama de excéntrico y conocedor de las artes ocultas. Se decía que había estado obsesionado con la idea de que Charles Walton era un brujo y que su muerte era necesaria para apaciguar a las fuerzas de la naturaleza. ¿Podría este hombre ser el responsable del macabro crimen? A pesar de las sospechas, la policía nunca pudo reunir pruebas suficientes para acusarlo formalmente. El caso de Charles Walton se convirtió en un expediente sin resolver, un recordatorio constante de la oscuridad que acecha bajo la superficie de la vida cotidiana. ¿Fue un crimen pasional, un acto de locura o algo mucho más perturbador? La leyenda de Charles Walton persiste hasta nuestros días, alimentada por las historias de fantasmas que vagan por Meon Hill y los relatos de extraños sucesos que ocurren en la zona. Un recordatorio sombrío de que, a veces, los horrores más profundos se esconden a plena vista, en los lugares más insospechados. ¿Y tú, crees en las leyendas que susurran los campos? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de una maldad insondable que acecha bajo la fachada de la normalidad. ¿Estás preparado para adentrarte en la oscuridad? El caso de la familia Coverdale, en el tranquilo pueblo de Hinckley, Leicestershire, es un recordatorio escalofriante de que el horror puede anidar incluso en los lugares más idílicos. Era el 25 de octubre de 1990. Cuando la policía recibió una llamada que rompería la paz de la comunidad para siempre. Un hombre, Arthur Coverdale, contactó con las autoridades con una voz temblorosa, apenas audible.
Informaba de que su esposa, Belinda, y sus dos hijos, Sophie, de 8 años, y Daniel, de 6, habían desaparecido sin dejar rastro. La puerta principal estaba abierta, la cena a medio preparar sobre la mesa, y un silencio sepulcral envolvía la casa. ¿Qué clase de monstruo acechaba en la noche? La investigación inicial no arrojó resultados. No había señales de lucha, ni indicios de robo. Simplemente se habían esfumado. Los días se convirtieron en semanas, y la esperanza de encontrarlos con vida se desvanecía con cada amanecer. La policía rastreó cada centímetro de la propiedad. Interrogó a vecinos y amigos, pero la familia Coverdale parecía haberse desvanecido en el aire. ¿Acaso la tierra se los había tragado? Entonces, un descubrimiento macabro sacudió los cimientos de la investigación. En el jardín trasero, bajo un viejo roble, los perros rastreadores marcaron un punto. Cavando con cuidado, los agentes encontraron algo que les heló la sangre. Los cuerpos de Belinda, Sophie y Daniel, enterrados en una fosa poco profunda. Sus rostros, contorsionados por el terror, contaban una historia de agonía inimaginable. Pero, ¿quién había sido capaz de cometer tal atrocidad? La mirada se dirigió inevitablemente hacia Arthur Coverdale, el marido y padre desconsolado. Su comportamiento era errático, sus respuestas evasivas y, lo que es más importante, había inconsistencias flagrantes en su coartada. La policía descubrió que Arthur tenía deudas de juego abrumadoras y que había contratado un seguro de vida considerable a nombre de su esposa e hijos, apenas unas semanas antes de su desaparición. ¿Era el dinero el motor de esta pesadilla? Durante el interrogatorio, Arthur Coverdale se derrumbó. Confesó haber asesinado a su familia en un ataque de rabia, después de una discusión sobre sus problemas financieros. Describió con frialdad cómo había estrangulado a su esposa y sofocado a sus hijos mientras dormían. Luego, los había enterrado en el jardín, intentando ocultar su crimen para siempre. ¿Cómo podía un hombre ser capaz de tal brutalidad? Arthur Coverdale fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión 15 años después, consumido por la culpa y el remordimiento. Pero la sombra de su crimen aún se cierne sobre Hinckley, un recordatorio constante de la oscuridad que puede esconderse detrás de las puertas cerradas. La casa de los Coverdale permaneció vacía durante años, un monumento silencioso a la tragedia que allí se desarrolló. Algunos dicen que por las noches se pueden oír los susurros de Sophie y Daniel jugando en el jardín, y que el rostro de Belinda aparece en las ventanas buscando venganza. ¿Es solo la imaginación de los lugareños? ¿O hay algo más, algo siniestro, que persiste en ese lugar maldito? La respuesta, quizás, se la llevó Arthur Coverdale a la tumba, pero la inquietud permanece. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una intensidad particular, dejando una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Son historias que nos confrontan con la oscuridad latente en el corazón humano, recordándonos que el mal puede acechar en los lugares más insospechados. ¿Qué impulsa a un individuo a cruzar la línea que separa la cordura de la depravación? Hoy nos adentraremos en un relato escalofriante, un laberinto de secretos y horrores que tuvo lugar en la aparente tranquilidad de una comunidad rural. Un caso que desafió la lógica, puso a prueba la fe y dejó una estela de víctimas inocentes. Retrocedamos hasta el verano de 1981. El sol caía a plomo sobre la pequeña localidad de Skidmore, en Missouri, un pueblo donde todos se conocían, donde las puertas permanecían abiertas y la confianza era la moneda corriente. Pero bajo esa fachada de normalidad se incubaba una tormenta. Ken McElroy, un hombre de 47 años, era una figura omnipresente en Skidmore, no precisamente por su carisma o bondad,
Más bien, era conocido por su historial de delitos menores, su temperamento volátil y su habilidad para evadir la justicia. Se le acusaba de robo, asalto, incendio provocado e incluso abuso de menores, un verdadero catálogo de fechorías. ¿Cómo pudo un hombre así sembrar el terror durante tanto tiempo? Durante años, McElroy había operado con impunidad, aprovechándose del miedo y la intimidación. Las autoridades locales parecían impotentes, o tal vez reacias a enfrentarse a él. Los vecinos vivían en un estado de constante temor, susurrando sobre sus crímenes a espaldas de él, pero demasiado asustados para testificar en su contra. Pero la paciencia tiene un límite. Y en Skidmore, ese límite se alcanzó el 10 de julio de 1981. Aquel día, McElroy fue abatido a tiros en plena calle principal, a la vista de decenas de personas. Un acto de violencia audaz y descarado. ¿Justicia popular o un linchamiento a sangre fría? Lo más sorprendente de este caso no fue el asesinato en sí, sino lo que ocurrió después. A pesar de la gran cantidad de testigos presentes, nadie, absolutamente nadie, admitió haber visto nada. Un muro de silencio se levantó sobre Skidmore, protegiendo a los culpables y dejando el crimen sin resolver. La investigación policial se topó con un callejón sin salida. Los testigos se negaban a cooperar, alegando amnesia repentina o simplemente negando su presencia en el lugar del crimen. El caso se enfrió rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de la ley del silencio y la impunidad. Durante décadas, el asesinato de Ken McElroy permaneció como un secreto a voces en Skidmore, un tema tabú que se evitaba en las conversaciones cotidianas, pero que persistía en la memoria colectiva del pueblo. ¿Qué precio pagaron los habitantes de Skidmore por su silencio? Algunos creen que la muerte de McElroy trajo la paz a la comunidad, liberándola del yugo del miedo y la intimidación. Otros, sin embargo, sostienen que el acto de violencia colectiva dejó una cicatriz profunda en el alma del pueblo, corroyendo su sentido de la justicia y la moralidad. El caso de Ken McElroy es un recordatorio inquietante de que la línea entre la justicia y la venganza puede ser peligrosamente delgada, y que, a veces, el silencio puede ser tan culpable como el acto mismo. Un silencio que, en Skidmore, aún resuena hasta nuestros días. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una particular frialdad, una sombra que se extiende mucho más allá de los hechos concretos. Hoy, nos adentraremos en uno de esos abismos. El 19 de abril de 1995, la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos, se vio sacudida por un acto de violencia inimaginable. A las 9:02 de la mañana, una explosión devastadora convirtió el edificio federal Alfred P. Murrah en un infierno de escombros y muerte. ¿Qué clase de mente podría concebir tal atrocidad? 168 vidas se perdieron aquel día, incluyendo la de 19 niños que se encontraban en la guardería del edificio. Cientos más resultaron heridos, física y emocionalmente, marcados para siempre por el horror. La onda expansiva se sintió a kilómetros de distancia, un rugido ensordecedor que resonó en el corazón de la nación. Pero, ¿quién estaba detrás de este acto de terror? La respuesta no tardaría en llegar. Timothy McVeigh, un ex soldado del ejército estadounidense, fue identificado como el principal responsable. Junto a él, Terry Nichols, un antiguo compañero de armas, fue cómplice en la planificación y ejecución del atentado. ¿Qué motivos impulsaron a estos hombres a cometer semejante barbarie? McVeigh y Nichols profesaban una profunda animadversión hacia el gobierno federal de los Estados Unidos. Su resentimiento se había ido alimentando con el tiempo, hasta convertirse en una obsesión destructiva. La gota que colmó el vaso fue el asedio de Waco, en 1993, donde 86 miembros de la secta davidiana murieron durante un enfrentamiento con el FBI. ¿Era la venganza el único motor de sus actos?
El plan era simple, pero brutalmente efectivo. McVeigh alquiló una camioneta Ryder y la cargó con más de 2.000 kilogramos de explosivos a base de nitrato de amonio y nitrometano. Condujo hasta el edificio federal Murrah y estacionó el vehículo frente a la fachada principal. A las 9:02 detonó la carga. Un instante. Eso fue todo lo que necesitó para cambiarlo todo. McVeigh fue arrestado poco después del atentado gracias a la perspicacia de un agente de policía que lo detuvo por una infracción de tráfico. Nichols se entregó a las autoridades unos días más tarde. Ambos fueron juzgados y condenados por su participación en el atentado. ¿Se hizo justicia? Timothy McVeigh fue ejecutado con una inyección letal el 11 de junio de 2001. Terry Nichols fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El edificio federal Alfred P. Murrah fue demolido y en su lugar se construyó un monumento conmemorativo en honor a las víctimas. Pero, ¿puede un monumento borrar el horror? El atentado de Oklahoma City sigue siendo uno de los actos terroristas más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. Un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la destrucción y la necesidad constante de vigilancia ante el extremismo y el odio. Un eco persistente de una mañana que cambió para siempre el curso de la historia. Y una pregunta que aún resuena en el silencio. ¿Qué oscuridad acecha en el corazón del hombre? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta el horizonte y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que desafía la razón. Una historia de secretos enterrados, de horrores inimaginables y de una maldad que acecha en las sombras. ¿Estás preparado para escucharla? Retrocedamos hasta el verano de 1974. Un calor sofocante se había apoderado del condado de Yorkshire, resecando la tierra y tensando los nervios de sus habitantes. Fue en este ambiente opresivo cuando comenzaron a desaparecer las niñas. La primera fue Susan Maxwell, de 11 años. Desapareció mientras regresaba a casa desde la escuela dominical. Luego, Leslie Molseed, de 11 años también, se esfumó sin dejar rastro mientras hacía recados para su madre. La policía, desconcertada y presionada por el pánico creciente, comenzó una búsqueda frenética, pero el tiempo se agotaba. ¿Qué conexión unía a estas jóvenes víctimas? ¿Y quién era el monstruo que acechaba en la oscuridad, arrebatándoles la inocencia y la vida? La respuesta, cuando finalmente llegó, fue más aterradora de lo que nadie podría haber imaginado. Peter Sutcliffe, un camionero de Halifax, era un hombre aparentemente normal, casado, trabajador y sin antecedentes penales. Pero tras esa fachada de normalidad se escondía un depredador sediento de sangre. Durante 5 años, Sutcliffe aterrorizó el norte de Inglaterra. Asesinó a 13 mujeres y atacó brutalmente a muchas más. Sus víctimas eran, en su mayoría, prostitutas, pero también jóvenes estudiantes y amas de casa. No importaba su edad, su raza o su clase social. Para Sutcliffe, todas eran meros objetos, presas fáciles en su retorcida fantasía. La policía cometió errores garrafales. Desestimaron pistas cruciales, ignoraron testimonios importantes y se dejaron llevar por prejuicios y estereotipos. La investigación se vio plagada de errores y negligencias, lo que permitió a Sutcliffe seguir matando impunemente. ¿Cómo pudo un hombre cometer actos tan atroces durante tanto tiempo sin ser detectado? ¿Fue la incompetencia policial, la suerte o algo mucho más siniestro lo que le permitió evadir la justicia? Finalmente, en enero de 1981, la suerte de Sutcliffe se agotó. Fue detenido por casualidad en Sheffield, mientras conducía con una placa de matrícula falsa. En el coche, la policía encontró un martillo, un cuchillo y una cuerda. Las pruebas eran irrefutables. En mayo de 1981, Peter Sutcliffe fue declarado culpable
de 13 cargos de asesinato y 7 de intento de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua, pero incluso tras las rejas, la sombra de Sutcliffe siguió proyectándose sobre el norte de Inglaterra. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror y su legado, una mancha imborrable en la historia criminal del país. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Es posible comprender la mente de un asesino en serie? ¿Y cómo podemos evitar que tragedias como esta se repitan? Peter Sutcliffe murió en prisión en el año 2020, pero las preguntas que planteó su caso siguen sin respuesta. Y la inquietante sensación de que el mal puede acechar en cualquier lugar, incluso en los rincones más insospechados de la sociedad, persiste hasta el día de hoy. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de una maldad que acecha en las sombras y de un horror que desafía toda explicación lógica. ¿Estás preparado para adentrarte en la oscuridad? 1974. Un año que comenzó como cualquier otro, pero que pronto se vería marcado por un crimen tan atroz que sacudiría los cimientos de una comunidad tranquila. En el pequeño pueblo de Blonsdon St. Andrew, en Wiltshire, la familia Kisco vivía una vida aparentemente normal. Peter, el padre, era un hombre reservado, trabajador. Valerie, la madre, una mujer hogareña dedicada a su hijo, Marius, un niño de 9 años con una discapacidad del habla. Pero bajo la superficie de la normalidad, las grietas comenzaban a aparecer. Tensiones latentes, secretos oscuros que se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte. ¿Qué secretos guardaba la familia Kisco tras las paredes de su modesta casa? El 22 de enero de 1974, Marius desapareció. La búsqueda comenzó de inmediato, con la policía y los vecinos rastreando cada rincón del pueblo y los campos circundantes. Días de angustia, de esperanza que se desvanecía con cada hora que pasaba. ¿Dónde estaba Marius? ¿Qué le había ocurrido? El 15 de febrero, casi un mes después de su desaparición, el cuerpo de Marius fue encontrado en un pozo cercano a su casa. La autopsia reveló una verdad escalofriante. El niño había sido estrangulado. La comunidad quedó devastada. El horror se apoderó de Blonsdon St. Andrew. La investigación policial se centró en Peter Kisco, el padre. Su comportamiento era extraño, distante. No mostraba la angustia que se esperaría de un padre que ha perdido a su hijo. ¿Era Peter Kisco un hombre inocente, víctima de una terrible tragedia, o se escondía algo más oscuro en su interior? A pesar de la falta de pruebas sólidas, Peter fue arrestado y acusado del asesinato de Marius. El juicio fue un circo mediático, con la opinión pública dividida. Algunos lo veían como un monstruo, otros como un chivo expiatorio. En 1976, Peter Kisco fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Pero la historia no termina ahí. Años más tarde, nuevas pruebas salieron a la luz. Pruebas que cuestionaban la culpabilidad de Peter Kisco y apuntaban a otra persona. Pruebas que revelaban una red de mentiras, encubrimientos y secretos aún más oscuros. En 1992, tras pasar 16 años en prisión, Peter Kisco fue exonerado y liberado. Su condena fue revocada, su nombre, supuestamente, limpiado. Pero el daño ya estaba hecho. Había perdido a su hijo, su reputación, su vida. ¿Podría un hombre recuperarse de semejante injusticia? La verdadera identidad del asesino de Marius Kisco nunca fue revelada. El caso permanece sin resolver, un recordatorio sombrío de que la verdad, a veces, permanece oculta en las profundidades de la oscuridad. Y en Blonsdon St. Andrew, el recuerdo de Marius Kisco sigue vivo. Un fantasma que acecha en los campos y en los corazones de aquellos que conocieron la tragedia.
¿Qué secretos permanecen aún enterrados en esa tierra? ¿Y quién realmente se salió con la suya? En el corazón de la campiña inglesa, donde el verdor esconde secretos ancestrales, se alza una historia que desafía la razón. Una historia tejida con hilos de locura, obsesión y un silencio sepulcral que aún resuena en los muros de una abadía abandonada. Retrocedamos hasta 1968. El escenario: la abadía de Beaulieu, en Hampshire. Un lugar de paz, o al menos eso parecía. Un grupo de entusiastas de lo oculto, liderados por el autoproclamado brujo Sybil Leek, se reunieron allí, atraídos por rumores de presencias fantasmales y energías inexplicables. ¿Qué buscaban realmente en ese lugar olvidado por el tiempo? Leek, una figura excéntrica y controvertida, era conocida por sus afirmaciones de comunicarse con espíritus y predecir el futuro. Su séquito, compuesto por jóvenes ávidos de experiencias paranormales, la seguía ciegamente, creyendo en su poder y buscando respuestas en el más allá. Pero lo que encontraron en Beaulieu fue mucho más oscuro de lo que jamás imaginaron. Durante una sesión espiritista, Leek afirmó haber contactado con el espíritu de un monje que había sido brutalmente asesinado en la abadía siglos atrás. El espíritu, según Leek, estaba furioso y buscaba venganza. ¿Era una simple artimaña para impresionar a sus seguidores? ¿O realmente había abierto una puerta a un mundo que debía permanecer cerrado? A medida que las sesiones se intensificaban, el comportamiento de Leek se volvía cada vez más errático. Se aislaba del grupo, murmuraba en lenguas extrañas y afirmaba ser poseída por fuerzas oscuras. Sus seguidores, atemorizados pero fascinados, observaban cómo su líder se desmoronaba ante sus ojos. ¿Hasta dónde llegaría la obsesión de Leek por lo oculto? La tensión llegó a su punto álgido una noche de tormenta. Mientras el viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas de la abadía, Leek anunció que realizaría un ritual para liberar al espíritu del monje. El ritual, según ella, requeriría un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio tenía en mente? Lo que ocurrió a continuación sigue siendo un misterio. Algunos dicen que Leek intentó sacrificar a uno de sus seguidores. Otros, que se ofreció a sí misma como víctima. Lo cierto es que, a la mañana siguiente, Leek había desaparecido. No dejó rastro, solo un silencio inquietante y una abadía impregnada de un aura de terror. ¿Se la llevó el espíritu del monje o huyó, consciente de las consecuencias de sus actos? La abadía de Beaulieu permaneció abandonada durante años, marcada por la sombra de Sybil Leek y su fatídica búsqueda de lo sobrenatural. Los lugareños evitaban el lugar, convencidos de que estaba maldito. ¿Y quién podría culparlos? La historia de Sybil Leek y la abadía de Beaulieu es un recordatorio sombrío de los peligros de jugar con fuerzas que no comprendemos. Una advertencia silenciosa que resuena en la oscuridad, invitándonos a reflexionar sobre los límites de la curiosidad y el precio de la obsesión. ¿Qué secretos yacen aún enterrados bajo las piedras de Beaulieu, esperando ser desenterrados? Quizás algunas puertas es mejor dejarlas cerradas,